Tardes. Bueno, y están por cumplirse 3 semanas justamente de la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. En la línea está su abogado, Alberto Díaz Mendieta, a quien le agradezco mucho me tome esta llamada. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes a tu auditorio. Bien, gracias. Qué amable, abogado. Teníamos pendiente platicar desde aquel 15 de septiembre, aquel fin de semana, respecto al proceso de extradición de su cliente y también, bueno, a toda esta movilización y señalamientos que continúan haciendo públicamente las autoridades de Estados Unidos contra el gobierno de México, con un señalamiento particular respecto a a Ovidio Guzmán, uno de los llamados chapitos. Pero déjeme empezar por el tema de la extradición. Usted sigue sosteniendo, abogado, que fue ilegal. Sí, precisamente esa era la materia del comunicado del 20 de septiembre, en una especie de respuesta desde el grupo de abogados en relación a la comunicación del titular del Ejecutivo del día 18, en esa conferencia de la mañana, donde se establece en concreto, aquí lo que interesa, que se llevó a cabo esa extradición respetando los procedimientos en esa materia, porque no hubo alguna solicitud de amparo por parte de Ovidio. Sin embargo, en ese comunicado, y ahora se pretende aclarar estos puntos o extender un poco mejor, dado que hasta ese momento no se contaban con documentos oficiales para poder dar información objetiva. Sin embargo, se dijo precisamente en ese comunicado que esa entrega no se hizo respetando los cauces legales, es decir, que el procedimiento de extradición se haya resuelto en su totalidad, de manera definitiva. Claro, en el que se haya otorgado al reclamado la oportunidad de hacer valer sus derechos. Precisamente esto solamente con base en la Ley de Extradición Internacional, que dispone que una vez autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores una entrega de un mexicano, en este caso, a un país que lo requiere para ser procesado, Estados Unidos en concreto, tendrá un término de un amparo para que pueda impugnar este único recurso que existe en este procedimiento de amparo. Es la tercera parte de este procedimiento. Que no se cumplió. No se cumplió, precisamente fue publicado día 14 ya en la tarde, día 15 fue entregado. Pero el propio acuerdo de la Secretaría, cuyos puntos resolutivos finales es lo que a ver, ¿me ayudan, por favor, para escucharlo con claridad? Es el abogado de Ovidio Guzmán, quien, como sabe, se encuentra en Estados Unidos. Lo sacaron del penal, lo llevaron directamente a Chicago, a la Unión Americana. Está señalado, entre otras cosas, de tráfico, de producción de fentanilo y, bueno, pues un largo etcétera. Las autoridades de Estados Unidos han declarado en múltiples ocasiones desde entonces que es una de las extradiciones más importantes y que no será la única. Hablan de los hermanos de Ovidio Guzmán, de los chapitos. Perdón, Alberto. La comunicación. Sí, entonces, me decía. El propio acuerdo, que ahora tenemos los puntos resolutivos, solo los resolutivos, es lo que se ha tenido la defensa acceso, dice claramente que una vez que quede firme este acuerdo de extradición, una vez que transcurra el plazo de 30 días hábiles para impugnarlo, entonces se podrá entregar, se podrá avisar al gobierno requerido y a la Fiscalía General de la República para que después de 2 meses de que haya vencido sus recursos pueda ser entregado. Aquí ni siquiera un solo día de los 30 se pudo tener acceso para poder impugnar, los 30 días hábiles, Claro. Porque el primer día hábil era el lunes 18 de septiembre. 30 días hábiles y interpuesto ese recurso, substanciado en 2 instancias, o sea, durante meses. Se trata de ver si ese procedimiento de extradición, desde la óptica del procedimiento y los requisitos para autorizarlo, se cumplieron desde la óptica de un tribunal constitucional. Único recurso en el procedimiento de amparo. Eso es lo que estamos señalando, no se cumplió, y por eso decimos que es inexacta o incorrecta la información que el titular de Ejecutivo dio. Del presidente. Ahora, abogado, hemos consultado con algunos otros expertos, 3, 4 expertos en el tema. Coinciden en que sí, que probablemente hubo una violación al proceso, que no se siguieron los cauces correspondientes, pero que una vez que Ovidio Guzmán está en Estados Unidos, no hay reversa, abogado. Efectivamente, la ley federal de Estados Unidos y los precedentes de la Corte Suprema del país vecino, efectivamente establecen que una vez que un justiciable para procesos allá es presentado a la corte que lo requiere, en este caso en Chicago, pues lo que importa es que ya está ahí y deberá iniciarse la primera de las 3 fases, una especie de audiencia de presentación donde se le hace saber los cargos para que en su caso responda al cargo el justiciable. Efectivamente, solamente por excepción, en casos muy dramáticos como tortura o secuestro, que haya sido llevado a las autoridades judiciales de Estados Unidos,
se podría ventilar, incluso analizar, si eso es objeto de no empezar un proceso. Ese es solamente el caso de excepción. Lo que trato de decir es que él ya está sometido a la potestad de los tribunales de Estados Unidos. Pero la defensa lo que quiere insistir y es que no se respetaron estos recursos, estas causas legales, violando estos derechos. Entiendo que lo quieran exponer, que lo quieran dejar claro, abogado. Incluso vamos a agotar los recursos como, en este caso, desde la parte legitimada, que es de los defensores. El recurso que corresponde se va a agotar. Es decir, vamos a tratar de establecer que queden resueltos los recursos aquí nacionales, domésticos, para después de hacer eso, valorar si se acude al sistema regional de protección de derechos humanos, el sistema interamericano, la Convención y la Corte, en este caso la Convención, la Comisión Interamericana. Bueno. Pero se tienen que agotar los recursos internos. ¿Con qué objetivo? ¿Para dejarlo claro como un precedente? Para conocer por qué se hizo esto, qué razones de Estado hay. Y de hecho la extradición es un procedimiento entre dos estados, uno que requiere a otro, para que un justiciable sea requerido en el país donde se le busca, por vía administrativa diplomática. Es bajo los principios de buena fe internacional y reciprocidad entre estados. Eso está claro. Pero no sabemos por qué procedió el Estado mexicano a hacer eso de manera inusitada, digamos atípica, de entregar a una persona sin agotar el procedimiento de su última etapa. Mucha presión de los Estados Unidos, mucha presión que continúa, abogado. Sí, al menos queremos conocer por qué, para establecer las razones y poder dejar claro y agotado los recursos aquí en México y en su caso estoy comentando analizar, viendo la oportunidad y la pertinencia sobre acudir o no al sistema interamericano. Sabemos bien, por lo que ya comenté, que él ya está sometido a la potestad de la Corte Federal de Estados Unidos. Mi insistencia es lo que acabo de comentar. ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Ya pudo usted hablar con él? No, solamente el abogado que tiene en Estados Unidos. ¿Cuál podría ser? Nosotros estamos Jeffrey Lichtman, estamos encargados de continuar con esto para poder conocer las razones que están detrás, solamente porque nos parece atípico esto, para poder establecer esa situación. Situación atípica desde que es en todos los procedimientos de su detención. Él se quiso poner a disposición de las autoridades mexicanas, precisamente para enfrentar a las autoridades mexicanas en una carpeta que estaba en curso sobre la detención de él, que se dice aconteció el 5 de enero, en unas circunstancias de hecho distintas a la realidad. La defensa obtuvo dictámenes periciales y entrevistas sobre que fue detenido en su casa, en una forma distinta a lo que el secretario de la Defensa anunció. Pero lo que trato de decir, desde cómo defenderse, cómo fue detenido, y sobre todo la única petición que tenía orden de aprehensión en Sonora en un juez federal sobre un grupo de personas que estaban trayendo armas desde Estados Unidos, vinculado en esa orden, él se puso a disposición el 13 de abril, le pidió al juez federal en Hermosillo, Sonora, que había un mandamiento de captura de él. Entonces se ponía a disposición que era de su interés someterse a la audiencia para poder establecer su situación jurídica en México. Al mismo tiempo de que pasara la extradición por sus etapas, él quería atender, enfrentar los procesos que tenía en México. Bueno, no había iniciado, él quería que iniciara. Él quería que su proceso se llevara en México, evidentemente no quería ir a Estados Unidos. El que tenía, además de enfrentar una situación eventualmente en Estados Unidos, lo que quería de momento era enfrentarlo de México. Bien. Sin embargo, el juez le dio parecer a la fiscalía responde pues que él es el que decide cuándo, en base a su facultad que tiene, titular de la acción penal, en qué momento inicia esa audiencia inicial. Abogado, no se vaya, el juez dijo, voy a cruzar el corte y tengo un par de preguntas más que hacerle en este contexto de la visita de funcionarios de Estados Unidos a México. Aquí me quedo. Gracias. Las 6:39, gracias al abogado Alberto Díaz Mendieta, abogado de Ovidio Guzmán, por mantenerse en la línea. Abogado, uno de los delitos por los que se señala a su cliente es uno de los que más enoja, molesta a los Estados Unidos, ha generado una reacción incluso contra el gobierno de México, que respecto al tráfico de fentanilo. Hay en puerta una reunión de alto nivel donde particularmente Estados Unidos ha dicho, hablaremos del desmantelamiento de los cárteles de la droga y de la producción de fentanilo en México, en donde su cliente pues es la cabeza más visible, abogado. De momento, esa es la persona que
ha sido utilizado para establecer este tema. Desde luego que es un tema delicado de salud pública, de seguridad y soberanía, que tiene que ser enfrentado desde todos los frentes, precisamente, y tanto en Estados Unidos como en México. Las causas que los generan, no nada más los aspectos jurídico-delictivos. El director de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas colaboró en la detención de él, creo que lo afirmó abiertamente allá. Claro que esas reuniones son importantes y son temas que interesan a todos y debe ser enfrentado. Lo que nosotros estamos señalando es que eso no puede ser al margen de los procedimientos legales y los derechos de defensa. Hay una estrategia, déjeme decir, de comunicación por parte de Ovidio Guzmán, digamos, de sus hermanos, con estas mantas que aparecieron en Sinaloa hace unos días, alguna carta que recibí yo personalmente en donde ellos se deslindan de la producción de fentanilo y que ahora en estas mantas advierten a quienes los produzcan o los trafiquen, pues de atenerse a las consecuencias de una amenaza. Es una postura que han expresado públicamente, lo han hecho público, sobre esa postura. Ya lo habían dicho antes, que no hacían esa actividad y que han sido señalados, desde luego, por los apellidos, por el juicio que su padre enfrentó y ahora está compurgando esa pena en Estados Unidos, y que son visibles hacia ellos de manera discriminada. Sí. Esa es su postura de ellos, sí. Hay varias comunicaciones. Lo que me toca, me toca ahorita es al menos en el caso de Ovidio, como parte del grupo de defensores, establecer estas situaciones que hemos visto y que no queremos, y que queremos que la opinión pública tenga un poco de más información, sobre todo si, como comentamos, el 18 de septiembre se dio esa información. Ahora, por eso había sido extraditado. El que se hubiera dado una violación al proceso, abogado, no exime a su cliente de las responsabilidades que pudiera tener. Las responsabilidades en cuanto al fondo de los temas, tanto en Estados Unidos como en México, son temas que se tienen que, digamos, a enfrentar o desde abordar cada uno en su proceso con los mecanismos legales que se tengan, y que un juez, un tribunal, en su momento decida sobre si es responsable o no, tanto en los cargos en Estados Unidos como en México. Insisto que en México él quiso precisamente someterse a la justicia. El juez dijo que no, que hasta que el fiscal pidiera la audiencia, retomando lo de hace unos minutos. Él no podía, digamos, por sí solo someterse hasta que el fiscal pidiera la audiencia. Él deseaba someterse, precisamente para esclarecer, para enfrentar ese cargo en México y ver que resuelva un tribunal. Lo que trato de decir es, al margen de la decisión de un tribunal previo proceso, lo que nos interesaba era abordar esos temas atípicos. Oiga, abogado, ¿hay posibilidades de que Ovidio Guzmán siga un camino similar? Déjeme para que lo entendamos más rápido, al de Emma Coronel. Ella se declaró culpable de algunos delitos, su pena se redujo de manera importantísima, hoy está en libertad, aunque condicionada se encuentra en libertad. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes aconsejen a Ovidio que se declare culpable de algunos temas? Ese es un camino, una forma de aminorar los cargos o las consecuencias de esos cargos en Estados Unidos. Es muy temprano para poder opinar sobre ello, y realmente la persona indicada para hacerlo definitivamente es el grupo de abogados en Estados Unidos, que son los que están al frente de su defensa allá. Pero sí es una forma de hacerlo, sí. Es una posibilidad. Otra posibilidad, bueno, obviamente. Siempre va a estar esa posibilidad. Sí. Otra posibilidad que se ha dicho, pues es que lo que quieren en Estados Unidos es que pues él acuse a sus hermanos, abogado. Pues también es otro escenario posible, todos son posibles. Son escenarios y son hasta este momento una especulación. Realmente es temprano para poder opinar. Si se llegase a tener una información más adelante, sería comunicado con la persona adecuada. ¿Cuál es el siguiente paso, la siguiente audiencia? ¿Cuándo tendremos noticias del proceso? ¿En Estados Unidos? Sí, ahorita la audiencia de presentación que fue inmediatamente al día siguiente en que fue llevado, es la primera parte del proceso en Estados Unidos. Faltan todavía algunos meses para que se desenvuelva el segundo momento, que es la de peticiones, una especie de incidencias, lo que equivaldría en México como unas incidencias sobre que la defensa plantee si las fuentes de una prueba determinada es ilícita. Por ejemplo, aquí, en parte de sus pruebas es las comunicaciones interceptadas. Si esas comunicaciones son legalmente obtenidas, es decir, la fuente de la prueba, se podría ventilar eventualmente en una audiencia llamada allá de peticiones sobre incidencias, para que una prueba, la intención de la defensa de que una prueba pueda ser excluida, expulsada del proceso. Eso es lo segundo, eso es desestimada, eso es lo segundo. Después ya sigue el juicio, pero para que eso suceda todavía se tienen que desenvolver una serie de actos allá en Estados Unidos. Durante todo ese procedimiento,
está como segunda opción lo que acaba de comentar. Esas son un panorama paralelo, pero siempre sujeto a unos convenios muy particulares y además son de reserva entre el justiciable y sus abogados y los fiscales. Sí. Bueno, es muy abogado, difícil dar a conocer esa información. bueno. Digo, aunque existiese, ahorita no existe. Bueno, sí. pues... Pero estamos abiertos a eso, sobre estos temas, digamos, lo que nos toca y para opinar con datos objetivos y certeros a la opinión pública, Azucena. Bueno, abogado, pues veamos, usted lo sabe perfectamente, hay una reunión de altísimo nivel aquí en la Ciudad de México con una parte de funcionarios de Estados Unidos, funcionarios de México. En este contexto aparecen estas mantas, es una especie de comunicación indirecta hacia Estados Unidos, una especie de bandera blanca. ¿Levantan la bandera blanca? Sí, más bien es una postura, una posición respecto de todo lo que la información que Estados Unidos ha difundido. Gracias, abogado. Sí, muchas gracias. Muy amable. Buenas Gracias tardes. por la información. Buenas tardes.